Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre. Te leo. La honestidad es el valor que nos permite vivir una vida congruente, es decir, que lo que pensamos, sentimos y hacemos está en sincronía. ¿Te lo leo otra vez? Me lo voy a leer otra vez, de nuevo. La honestidad es el valor que nos permite vivir una vida congruente, es decir, que lo que pensamos, lo que sentimos y hacemos está en sincronía. Todo está en sincronía. Una persona honesta sabe diferenciar entre lo que está bien y mal y actúa con base en valores inclinados al bien común. Si decimos que somos creyentes e hijos de Dios, tenemos que ser honestos con lo que decimos, con nuestros actos. ¿Es así? Si decimos que somos creyentes, si proclamamos con nuestra boca que somos creyentes, que somos hijos de Dios, tenemos que ser honestos con lo que decimos, con nuestros actos. Porque con nuestros actos hablamos mucho, ¿verdad? A veces en silencio hablamos más que con 1000 palabras. Lo que yo creo, mi fe, mi convicción, lo que yo predico, lo que yo le digo a la gente que hagan para ser honestos, tú tienes que hacer. Yo no puedo predicarte a ti del amor y no sentir amor por vosotros. Yo no puedo predicarte de la misericordia y no tener misericordia por vosotros. Yo no puedo predicarte de que lleves una vida ordenada y no llevar yo mi propia vida ordenada. No puedo hacerlo. Porque entonces no sería honesto conmigo mismo. Y lo peor es que no sería honesto con Dios. ¿Hasta aquí lo habéis entendido? Qué bien sé explicarme, ¿verdad? Primera de Juan 1:6 dice: por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Te lo voy a leer de nuevo. Otra vez de nuevo. Es en la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Nueva Traducción Viviente. Por eso le he dicho a la hermana que no me lo ponga para no liarlo. Es en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan 1:6. Yo no tengo prisa, estoy tranquilo.
¿Os dais cuenta que todavía no he gritado? Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si nosotros predicamos y decimos que tenemos comunión con Dios y no estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos, ¿qué somos? ¿Qué somos? No quiero decir yo la palabra. ¿Cómo, Rosario? Somos unos hipócritas. ¿Sí o no? Sí. Es así. Esa es la realidad. Es decir, 1 de Juan 1:6 nos está diciendo que no seamos unos... Yo no lo digo más. que no seamos unos hipócritas. Porque si yo afirmo que tengo comunión con Dios, pero sigo viviendo en oscuridad espiritual, bueno, ¿y qué es vivir en una oscuridad espiritual? Es fácil. Vivir en una oscuridad espiritual es no obedecer al Espíritu, no obedecer a la palabra de Dios. Santiago 1, 19, 26 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Escuchad. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. ¿Vale? Rápido para escuchar. Cuando se refiere a rápido para escuchar, es decir, que tenemos que escuchar, pero tenemos que retenerlo. No vale escuchar por un oído y que me salga para el otro, ¿verdad? Ahí tiene sentido, ¿no? Lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la gratitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y todo lo sucio. Eso es vivir en una oscuridad espiritual. Vivir en una oscuridad espiritual es no quitar de nuestra vida todo lo malo y todo lo sucio. ¿Y qué es todo lo malo y todo lo sucio? En principio, la hipocresía. Ser un hipócrita. ¿Sí o no? Señor, te amo con todo mi corazón, pero luego hago lo que me da la real gana. Cuando tú le estás diciendo a Dios, Señor, ¿qué le estás diciendo? Le estás diciendo dueño de mi vida. Él es, o debería de ser, el dueño de nuestros corazones. El dueño de nuestra vida. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, Señor? Cada vez que oramos, ¿verdad? ¿No? Cada vez que oramos le decimos, Señor esto, Señor lo otro, Señor lo otro. Y cuando no hacemos
lo que Dios nos pide que hagamos y estamos en desobediencia, es cuando estamos en oscuridad espiritual. José, ¿eso qué quiere decir? ¿Que tengo que ser santo? Bueno, ¿y qué? ¿Quién me apaga el micro, por favor? ¿Y quién es santo? Si dice la palabra de Dios que justo no hay ni aun uno. Muchas veces he explicado para mí lo que es la santidad. Para mí la santidad es luchar contra esas cosas que a Dios no le agradan. Es decir, aflicciones, tentaciones, cosas que hay en nosotros carnales que a Dios no le gustan, pero sin embargo lo hemos dejado como algo natural en nuestra vida. Es decir, que no estamos luchando contra nuestro yo. Decimos, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿No lo decimos? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo decimos? Ya no soy yo el que me gobierno. Cuando he aceptado a Cristo en mi corazón, cuando he decidido bajar a las aguas, ya no soy yo el que me gobierno, ya no soy yo, sino es Cristo, que es el que vive en mí, el que me gobierna. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. ¿Por qué hay tantos problemas? Por el enojo, por los enfados, por no hablar bien y también por no recibir bien lo que te hablan. Y con enojo, no podemos vivir una vida recta delante de Dios. Podemos vivirla. Y lo dice la palabra de Dios. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y sucio. Y acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar el alma. ¡Qué maravilla! Acepten con humildad la palabra que Dios le ha sembrado en el corazón. Para poder aceptar la palabra de Dios, tenemos que ser humildes. ¿Sabéis por qué? Porque la palabra de Dios nos señala. Bueno, a mí me señala. A mí me señala así indirectamente. La palabra de Dios. Y me tengo que humillar hasta lo sumo. Tengo que ser humilde y reconocer mis errores, y mis fallos, y mis faltas, y mis pecados. Si no soy humilde, no puedo ser honesto. Yo tengo que reconocer cuáles son mis fallos. Yo tengo que reconocer dónde tengo que cambiar, qué área de mi vida tiene que cambiar. Yo tengo que reconocer todas esas cosas. Y una vez que las reconozco, es cuando puedo cambiar. El toxicómano, hasta que no reconoce que está enganchado a la droga, hasta que él no lo reconoce, es imposible que se cure, que se sane. Primero tiene que reconocerlo.
Una vez que lo reconoce y dice, vale, tengo un problema. Y se deja ayudar, es cuando empieza el cambio en su vida. Con las cosas de Dios pasa lo mismo. Hasta que tú no te das cuenta de que hay un área de tu vida, hoy hay algo en tu vida que tienes que cambiar, hasta que tú no te das cuenta, no te vas a poner en la mano de Dios para decirle, Señor, cámbiala. Necesito que me cambies. Necesito que me cambies. Quiero que quites todas esas cosas que a ti no te agradan, porque te amo, Señor. Porque no quiero hacerte daño, Señor, como soy. Porque ya te dije antes que no soy el que vivo yo, sino quiero que seas tú el que viva. Nos pueden llamar de todo, pero por favor, hermanos, que no nos llamen nunca hipócritas. Que nunca nos llamen hipócritas. Si no te nace del corazón venir a alabar a Dios, no vengas. Si no te nace del corazón venir a escuchar la palabra de Dios, no vengas. Si no quieres cambiar, ¿qué haces aquí? No lo entiendo. Yo hay cosas que no entiendo. Tienes que dejarte cambiar por el Espíritu Santo de Dios. Tienes que dejarte cambiar por la palabra de Dios. No vale simplemente con oír, escuchar la palabra de Dios. Tienes que actuar. Y si no somos humildes, es imposible. Porque nuestro ego está por encima de Dios. Porque nuestro yo, nuestras fuerzas, porque yo nací así, así mi padre, mi madre me ha parido y así me voy a morir. Pues no. Si Dios te ha escogido es para cambiarte. Si Dios te ha escogido es para renovarte. Si Dios te ha escogido es para restaurarte. Si Dios te ha escogido es para que seas de beneficio aquí en la tierra para otros. Y si yo no quito lo malo y lo sucio de mi vida, no puedo acercar almas a Cristo. ¿Qué serio estáis, hombre? Versículo 22 sigue diciendo, no solo escuchen la palabra de Dios, acordaros de la definición que di antes, ¿de qué? ¿De qué? De la honestidad, ¿verdad? Pues fíjate lo que dice el versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Ahí está la honestidad verdadera del creyente. Ahí está de verdad el creyente que quiere agradar a Dios. El que escucha la palabra, pero que la pone también en práctica. ¿Cuánto tendríamos que hablar de este tema, hermanos? ¿Cuántas veces tendríamos que hablar de esto? ¿Cuántas veces? No hay excusa ninguna para abandonar las iglesias. No hay excusa ninguna. Pero ¿cuánta gente están en la calle por culpa de que algunos hombres o algunas mujeres no fueron honestas?
Porque escuchaban la palabra de Dios, pero realmente no la ponían en práctica y eran de mal testimonio para los demás. Y sí, hay gente que son muy débiles y salen pitando. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre ser piedra de tropiezo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Mejor que te cuelgue una rueda de molino al cuello y te tiren al mar, antes que ser piedra de tropiezo. Yo sé que la palabra de Dios de hoy es un poquito durita. Sí, lo sé. Pero que esta palabra de Dios no es que yo me la haya preparado pensando en ustedes, es que me la he preparado pensando en mí. Porque yo quiero ser honesto delante de Dios. Si soy sincero, también he pensado en ustedes. Que a Dios no lo puedo engañar. Porque si también os viene bien a ustedes, si viene bien a mí, viene bien a ustedes, ¿no? ¡Ey! ¡Amén fuerte! Sigue diciendo el versículo 22. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Te lo leo entero. ¿Sí? ¿Te lo leo entero? No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿A quién vais a engañar? ¿A Dios? Dios no lo podemos engañar nunca en la vida. Es por eso que tenemos que ser honestos y francos con Él. Es por eso que cuando oremos y hablemos con Él, le tenemos que soltar todas nuestras cargas, pero también todas nuestras tentaciones y todas esas cosas que no hacemos bien, para que nos ayude. Tenemos que ser honestos con Él y decirle: Señor, tú sabes que esto es para mí algo muy complicado de dejar. Esto es para mí algo muy complicado de cambiar, Señor. Pero tú sabes cómo yo soy y yo quiero ser renovado, restaurado para tu gloria y para tu honra, Señor. Yo quiero quitar de mi vida todo lo sucio y todo lo que no vale. Quiero quitarlo de mi vida, Señor. Porque quiero agradarte en todo. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. No estoy hablándote de la salvación. No. La salvación se obtiene por gracia. Estoy hablándote de que si quieres ser bendecido, tienes que obedecer a Dios. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Quieres ser bendecido? Quita todo lo sucio. Todo aquello que no le agrada a Dios de tu vida, quítalo. Y Dios te va a bendecir. A veces vivimos en la miseria por nuestra culpa. No estoy hablándote de cosas materiales. Estoy hablándote de cosas más grandes.
Señor. De eso estoy hablándote, de esa bendición estoy hablándote en el día de hoy. Y a veces nosotros, por no quitar lo sucio, lo malo de nuestras vidas, no paramos de revolcarnos en el fango. Y encima de todo queremos ser bendecidos. Hacemos lo que nos da la gana y queremos ser bendecidos como hijos malcriados. Ayer mi hijo en la calle se enfada sin motivo. Nos paramos a tomar un café y quería una bola. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Darle la bola? Si se la doy, la próxima vez se va a enfadar otra vez sin motivo. No sé si lo entendéis. A veces nos comportamos como hijos malcriados y queremos la bendición sin hacer las cosas correctas. Es imposible. Es imposible ser bendecido. Es imposible tener una relación maravillosa e íntima con el Señor. Una relación maravillosa e íntima con el Señor, me refiero no a la religiosidad de venir a los cultos. Me refiero a que cuando yo leo la palabra, me gozo y lloro de alegría. Me refiero a que cuando yo me pongo a adorar a Dios, me quebranto. Me refiero a que no puedo vivir sin la presencia de mi amado. Uno de los adjetivos de la iglesia, ¿qué es? ¿Cuál es? La amada, ¿verdad? La amada. Y Cristo, el amado. Si la iglesia no es una iglesia obediente, jamás en la vida puede ser bendecida. Es imposible. Santiago 2, 14, 24 dice, Miriam, ve diciéndome el tiempo, por favor, ¿vale? 40. Pero contando con la anécdota, ¿no? Entonces no es 40. Pero era 42, te rebajó. Vale. Santiago 2, 14, 24 dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Verdad? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que venga un hermano o una hermana que no tiene que comer, ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? Eso es ser honestos. Ser honesto es ver a alguien necesitado. Si necesita de abrigo, darle un abrigo.
Si necesita de comida, dale luego de comer. Si necesita un refugio, dale un refugio. A veces somos unos hipócritas, la digo yo la palabra. Nos adaptamos, levantamos las manos a Dios, lloramos, nos ponemos de rodillas. Sin embargo, hacemos como dice aquí en la palabra. Vemos a alguien necesitado y le decimos, aliméntate bien. ¿Con qué me voy a alimentar si no tengo nada? Sí, claro. Si yo no tengo nada, abrígate que hace mucho frío. ¿Con qué me abrigo? ¿Qué voy a los contenedores de los cartones y cojo cartones y me echo por encima? Y yo en mi ropero tengo 600 chaquetones y 400 zapatos. ¿Para qué quieres tú tantos chaquetones? Bueno, a las mujeres los zapatos les gustan más. Pero por un par de zapatos que regaléis no pasa nada, ¿no? ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. La fe que no produce buenas acciones, te está sonando quizá estos versículos algo diferente porque es la Nueva Traducción Viviente, pero es muy fácil de entender, porque te lo estoy diciendo con unas palabras muy actuales. A veces nos salimos de la Reina Valera del 60 y parece que somos unos herejes. A mí me pasaba antes. Sin embargo, me puse a estudiar y la Reina Valera en algunas cosas deja mucho que desear. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Es decir, creer en el Señor no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Es decir, tu fe en el Señor, tu convicción, tiene que producir buenas obras, buenas acciones. Porque si no, está muerta y es inútil. Tu fe, si no produce buenas acciones a los demás, no vale para nada. Dicho en castellano, andaluz, chipionero y nazareno. Sí, si tu fe, lo que tú crees, no sirve para que otro se beneficie, no vale para nada. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿Entendéis? Yo le voy a demostrar a los demás lo grande que es mi Jesucristo, el cambio que ha dado en mi vida, se lo voy a demostrar a los demás haciendo buenas acciones. Es decir, si antes no lo hacía, ahora que tengo a Cristo en mi corazón, ahora que tengo una fe verdadera, ahora lo voy a hacer. Ahora voy a coger cuando que termine el culto y le voy a regalar al pastor un viaje a Alemania. Y así voy a demostrar mi fe. Me va a confrontar con el retiro. ¿Que me vas a regalar retiro? ¿Por qué no?
¿Quién ha dicho miedo, no? Voy a leer rápido para terminar, hermanos, ¿vale? Este texto, porque no quiero dejar de leerlo. Dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Pero fíjate lo que dice. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Hasta los demonios. Y dice esta versión, qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿Te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿Que hasta los demonios creen y tiemblan? Los demonios creen y tiemblan. ¿Y tienen buenas acciones los demonios? Yo creo que no, ¿no? Por eso tiembla. Pues creo que vamos a terminar, hermanos, recordándote algo importante. Y quiero que se te quede grabado a fuego en el corazón. Nos pueden decir lo que quieran, pero jamás en la vida que nos llamen hipócritas. Jesús anduvo con los pecadores. Jesús anduvo con los pobres. Anduvo con todo tipo de personas. Sin embargo, solamente se enfurecía con los religiosos e hipócritas de aquel entonces. Con que nunca te llamen religioso y que nunca te llamen hipócrita. Si yo tengo una fe, la pongo al servicio de los demás. Amén. Que Dios te bendiga. Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder.